al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. En la clase de hoy, clase 7, vamos a estudiar el trabajo del sueño y en concreto los dos operadores que son el cuidado de la representabilidad y la elaboración secundaria. La clase anterior, la clase 6 del curso, la dedicamos a hablar y a comenzar a estudiar el trabajo del sueño. ¿Cuál es ese trabajo que realiza el sueño para pasar de los contenidos de las ideas latentes al contenido manifiesto del sueño? Ese sueño que nosotros contamos cuando nos despertamos. Habíamos visto dos mecanismos, dos operadores, dos obreros inconscientes que están trabajando para realizar esta transformación, que son la condensación y el desplazamiento. Si todavía ustedes no han visto la clase, pueden dirigirse a la clase sexta, busquen el vídeo en YouTube y pueden escuchar esta clase. Les recomiendo continuar ahora con los otros dos operadores que vamos a estudiar hoy, que son el cuidado de la representabilidad y la elaboración secundaria. Comenzaremos a hablar entonces del cuidado de la representabilidad. Es otro obrero del inconsciente que está trabajando para hacer esa transformación de las ideas latentes en contenido manifiesto. Las ideas latentes son un complejo de ideas preconscientes que están organizadas según una determinada estructura complicada, donde existen relaciones múltiples y variadas entre estas ideas. Las ideas latentes son aquellas ideas de las que habla el soñante cuando le permitimos asociar libremente en relación con un sueño, es decir, son ideas del preconsciente, son ideas a las que uno puede llegar asociando libremente. Estas ideas entonces están organizadas, están estructuradas según diversas relaciones entre ellas. Y estas relaciones que organizan y estructuran a las ideas latentes no se pueden expresar, no encuentran forma de ser expresadas en el contenido manifiesto. Las relaciones del tipo si esto, entonces lo otro, o las disyuntivas o esto o lo otro, o luego entonces, es decir, relaciones lógicas de ese tipo no tienen representación en el sueño manifiesto. Es solamente después de realizar la labor de análisis del sueño que vamos a poder interpretar cómo se relacionaban las ideas latentes entre sí a partir del contenido manifiesto del sueño y a partir de las asociaciones libres que hace el soñante. Pero en principio estas relaciones no encuentran elementos para poder quedar representadas en el sueño manifiesto. Entonces, ¿cómo se las ingenia el trabajo del sueño para poder representar esta estructura compleja de relaciones entre las ideas latentes? Vamos a ver qué mecanismos utiliza para poder representarlas. Podríamos equiparar el sueño manifiesto, es decir, recordamos, sueño manifiesto es el sueño contado por el soñante, tal y como lo cuenta, que ocupa un espacio determinado, 1 o 2 párrafos. Y las ideas latentes, preconscientes, son todas aquellas ideas que el soñante asocia libremente a raíz de los diferentes elementos del sueño. Las ideas latentes ya pueden ocupar páginas y páginas y páginas y las escribimos, ¿no? Entonces, el sueño manifiesto de representar determinadas ideas abstractas que sí que en la asociación libre del soñante aparecen. El sueño manifiesto sería algo así como un arte plástico, ¿no? Mientras que las ideas latentes serían, podemos equipararlo con la poesía. La poesía sí que puede explicar, ¿no? Mediante palabras, puede representar ideas abstractas, pero en las artes plásticas, la pintura, por ejemplo, esto le cuesta más. A veces el artista plástico tiene dificultades para expresar una idea abstracta, ¿no? Entonces, ¿de qué instrumento se sirve el artista plástico? Pues, por ejemplo, dibuja un personaje y le pone en boca de ese personaje, en un bocadillo, una frase, ¿no? Para intentar... Bueno, pues el sueño va a hacer algo así, es algo parecido a un arte plástica, a la pintura.
manifiesto encontramos una frase, un contenido verbal, es la expresión directa de una frase de las ideas latentes que ha sido escuchada por el soñante a alguien a lo largo de su vida, ¿no? Después, en el sueño manifiesto tampoco existe la contradicción, ¿no? Entonces, si en el sueño manifiesto encontramos algo contradictorio, está queriendo expresar o representar una contradicción que el soñante tiene con respecto al sueño. No que dentro del sueño haya una contradicción entre dos elementos, sino que expresa la contradicción del soñante con respecto al sueño, la oposición con respecto al sueño. Pero veamos los medios que utiliza el sueño para representar esa asociación entre las ideas latentes. Cuando existe una coherencia lógica entre las ideas latentes, el sueño representa esto como simultaneidad. Es decir, dos elementos que aparecen en el sueño manifiesto de manera simultánea, esto está indicando que existe una coherencia lógica de las ideas latentes que han dado lugar a esos contenidos del sueño manifiesto. Entonces el sueño reúne en una síntesis los elementos que están dentro de esa coherencia. Sería algo así como si un pintor pintase o representase en un cuadro de la Escuela de Atenas o el Parnaso a un grupo de filósofos o poetas que nunca coincidieron en la historia, pero que sin embargo quedan representados en ese cuadro en una situación común, como si hubieran estado juntos alguna vez, tanto que puede hacerse significante y a partir de ese cuadro establecerse un punto de unión entre esos poetas, esos filósofos. Es decir, el sueño actuaría como esa representación plástica que es capaz de poner en una misma situación contenidos o ideas latentes que tienen una coherencia entre sí, aunque pertenezcan a temas diferentes. Cuando el sueño manifiesto representa dos elementos, uno unido al otro, significa que existe una relación íntima entre estos elementos en las ideas latentes. Actuaría como una especie de escritura, ¿no? Si en la escritura encontramos juntas la letra AB, lo pronunciamos como AB, pero sin embargo, si en la escritura encontramos por una parte la A, un espacio y por otra parte la B, deducimos que A es la última letra de una palabra y B es el comienzo de la primera letra de otra palabra, separadas por un espacio. Las relaciones causales del tipo si sucede esto, entonces acontece lo otro, son expresadas en el sueño manifiesto de la siguiente manera. Hay una idea accesoria y hay una idea, una frase principal, ¿no? Y esto se manifiesta como un sueño preliminar, accesorio, de menor duración, y un sueño principal, que puede cambiar el orden, la sucesión de los dos elementos. Puede estar antes el accesorio, el preliminar y después el principal, o primero el principal y después el accesorio. Pero en todo caso, la idea principal, la frase principal, va a estar representada por el sueño de mayor extensión. Pero en todo caso, la frase principal, la idea principal, va a estar representada por la parte del sueño que tiene una mayor extensión. Cuando un sueño aparece dividido en dos partes desiguales, lo que está representando es que se está abordando una misma idea de las ideas latentes, pero desde diferentes puntos de vista. Como ya hemos mencionado, la existencia de un sueño preliminar y después un sueño más desarrollado está indicando una relación causal entre las ideas latentes. También puede suceder que una imagen onírica, sea una persona, sea un objeto, quede transformada en el sueño en otra. Una persona en otra persona, un objeto en otro objeto. Esto lo que está indicando es una relación causal con una sucesión temporal. La alternativa o esto o aquello no encuentra representación en el sueño. Recordamos que para el inconsciente no existe la contradicción, no existe la disyuntiva. Entonces aparecen todos los elementos
dados en el sueño manifiesto sin que haya contradicción. Por ejemplo, en el sueño de Irma, que hemos analizado en la primera clase de este curso, cuando estudiamos el método de la interpretación onírica, y que les recomendamos que puedan ver el vídeo, en el sueño de Irma, ¿no?, veíamos que Freud, para disculparse, ¿no?, para quitarse responsabilidad con respecto al caso, soñaba que si Irma no había mejorado, pues debía ser porque la problemática era una cuestión orgánica, o porque Irma realmente no era una paciente dócil que asumiese el tratamiento, o porque tenía que ver con cuestiones sexuales desfavorables en las que la paciente vivía. Es decir, son diferentes posibles soluciones para la preocupación del soñante, pero son disyuntivas, o esto, o aquello, o aquello. Sin embargo, en el sueño manifiesto no aparece esto o aquello, sino que se daba todo junto, ¿no? Todas estas explicaciones aparecían en el sueño manifiesto como posibles de existir y de convivir sin ningún tipo de contradicción. Si el sueño manifiesto presentase una alternativa, esto o aquello, quiere decir que el sueño presenta un elemento impreciso. Es decir, ha habido un elemento del sueño que no ha logrado expresarse mediante una forma verbal que pudiese darle representación en el sueño manifiesto. Y entonces, ¿qué ha hecho el trabajo del sueño? Pues lo ha expresado mediante dos elementos. Pero la manera de interpretarlo sería poner uno al lado del otro y añadir una I, una conjuntiva, una copulación conjuntiva. Cuando se trata de alternativas difíciles de representar en el sueño manifiesto, lo que suele hacer el trabajo del sueño es representarlo mediante dos fragmentos oníricos más o menos de la misma amplitud. Cuando se trata de expresar la antítesis o la contradicción, como hemos dicho, en las ideas latentes, en el sueño, en el contenido del sueño, no existe la contradicción. En el inconsciente no hay contradicción. Pueden convivir perfectamente elementos contradictorios sin estorbarse los unos a los otros. Entonces, como no existe la contradicción, lo que hace el sueño para expresar una contradicción que haya en las ideas latentes, lo expresa mediante una conjunción. De tal forma que al principio no podemos saber si esa conjunción de elementos es porque hay una relación positiva entre ellos o porque son dos elementos contradictorios. Se hace una comunidad de esos elementos. Esto tiene su origen y su explicación en los tiempos antiguos de la civilización, donde algunas lenguas, por ejemplo, la egipcia, tenía palabras que significaban una cosa y su contrario al mismo tiempo, ¿no? Entonces el sueño también actúa así, utiliza expresiones o representaciones que significan una cosa o pueden significar una cosa y su contraria. Entonces, así del sueño le permitamos asociar libremente al soñante e interpretar, no vamos a saber si ese elemento se corresponde con una determinada acepción o con la analogía, la coincidencia, la comunidad también se expresan sintetizando en un elemento varias ideas, como una especie de condensación que veíamos en la clase anterior. Esto da lugar a lo que se llaman identificaciones, cuando lo que se condensa, lo que se reúne en una sola representación son varias personas, o a lo que llamamos formaciones mixtas, cuando lo que se reúne en una sola representación son varios objetos. En la identificación queda representada persona, es decir, sabemos que esa imagen, ese personaje que vemos en el sueño es una persona, pero a la vez quedan reprimidas, identificadas con esa persona, escondidas detrás de ella otras personas. ¿Y cómo sabemos de ellas? Pues porque realmente no sabemos que ese personaje es X, pero sin embargo le ponemos en su boca una frase que hemos oído
en la vigilia en la boca de Y, o esa X se mueve, tiene un ademán que nos recuerda a Z, ¿de acuerdo? Es decir, quedan escondidas detrás de la imagen de ese personaje por identidad. Veíamos un ejemplo de estos en el sueño de Irma, de nuevo en el vídeo 1 de este curso sobre la interpretación de los sueños, donde Freud sabía que ese personaje era su paciente, era Irma, pero sin embargo la veía pálida y abotagada, lo que le recordaba a otra paciente y a su mujer. Es decir, había tres personajes que estaban condensados en esa formación mixta o en esa identificación. Pero también puede suceder que el trabajo del sueño fracase y entonces esa comunidad, esa coincidencia entre varios personajes es representado por la aparición de un personaje en la acción, realizando una acción, y otro personaje que está al lado sin participar en la acción. Bueno, pues resulta que en estos casos lo que se debe interpretar como más importante es justo el personaje que no participa en la acción y que el soñante habla de él algo así como de esta manera: mi madre estaba también presente, es decir, estaba presente pero no participaba. Entonces vamos a interpretar como que ahí en ese personaje está el acento psíquico. ¿Para qué? Para preguntarle al paciente y que pueda asociar libremente todo lo que se le ocurre desde ahí. Es otra manera de representar esa coincidencia, pero habiendo un fracaso en el trabajo del sueño para llegar a una condensación. Puede aparecer también en este formato: un personaje realizando la acción y otro personaje sin participar en la acción, pero que está presente. La comunidad, la coincidencia, los rasgos comunes que justifican la realización de esa condensación, de esa formación mixta, de esa identificación, quedan totalmente ausentes del sueño manifiesto. No se sabe en el sueño manifiesto absolutamente nada acerca de esa comunidad, ¿no? Hay que interpretarlo, porque precisamente el sueño manifiesto se ha conformado para ahorrarse la representación de esa comunidad. Por ejemplo, en vez de decir A es mi enemigo y B también es mi enemigo, nos ahorramos esa expresión y soñamos con una persona mixta que está compuesta de A y con algunos rasgos de B. O soñamos con una representación que se refiere a A, pero realizando una acción que haría o que ha hecho B. Si en el contenido manifiesto está representada la identidad entre dos o más personas, eso hay que interpretarlo como que en las ideas latentes también hay una identidad entre personas, entre ideas, que no ha sido permitida por la censura. Y entonces el trabajo del sueño ha optado, se ha decantado a favor de la representabilidad. No ha dejado pasar esa identidad de las ideas latentes, pero ha producido otra identidad en el sueño manifiesto para poder representar esa identidad de las ideas latentes. Si en el sueño manifiesto la persona mixta está caracterizada por un rasgo indiferente, podemos deducir que en las ideas latentes va a existir un rasgo, un elemento nada indiferente. La identificación de personas también puede venir determinada por el deseo de cambiar una persona por otra, como sucedía en el sueño de Irma, donde veíamos que Freud tenía un deseo de cambiar a Irma, ¿no? Él veía a Irma, sabía que era Irma, pero sin embargo ella estaba pálida y abotagada, ¿no? Entonces veíamos cómo era un deseo de Freud de cambiar a su paciente Irma por una amiga de esta que Freud atribuía como que era más dócil a cumplir de una manera más precisa con el tratamiento. Los sueños son absolutamente egoístas. Si el yo del soñante no aparece en el sueño manifiesto, podemos estar bien seguros de que el yo está escondido detrás de alguna de estas personas mixtas o identificaciones, o incluso de personas extrañas por identificación.
En ese caso, lo que tenemos que hacer es añadir el yo del sujeto. En otras ocasiones sucede lo contrario, aparece del sujeto, del soñante, aparece en el sueño manifiesto y lo que vemos, lo que descubrimos con la interpretación es que había otra persona escondida por identificación detrás del yo. Otras veces el yo del soñante puede aparecer representado en diferentes personas extrañas que aparecen en el sueño manifiesto. Es decir, el soñante es todos los personajes del sueño, que vendrían a ser diferentes representaciones del yo del soñante. El cuidado de la representabilidad, este obrero del inconsciente, entonces es el que se ocupa de realizar un trabajo que consiste en una permutación verbal para poder expresar de una manera plástica, para poder representar a través de imágenes una idea o unas ideas abstractas. Estas ideas abstractas son representadas en el sueño manifiesto de una manera concreta. Y esto el sueño lo hace utilizando las costumbres fijas del lenguaje. Por ejemplo, abre bien la boca. Abrir la boca puede referirse a abrir la boca, pero también puede referirse a hablar, ¿no? Entonces, el sueño utiliza las costumbres, los usos del lenguaje para expresar en el sueño manifiesto una idea abstracta del contenido latente. Entre las diversas conexiones de las ideas latentes, el sueño va a preferir, para expresar en el contenido manifiesto, aquellas ideas que sean más fácilmente representables visualmente, mediante imágenes. Y aquellas que son irrepresentables mediante imágenes, bueno, pues se va a buscar sus artimañas para poder representarlas de una distinta forma verbal. Por ejemplo, pienso que tengo que refinar los párrafos de un artículo que acabo de escribir, ¿no? ¿Y cómo se representa esto en el sueño? El soñante se ve a sí mismo puliendo un trozo de madera. Detrás de toda representación aparentemente inocente del contenido manifiesto de los sueños se esconden alusiones a contenidos íntimos y sexuales, ¿no? Es como que los caminos marcados o recorridos por la historia de la humanidad, por la poesía, por los proverbios, los chistes, lenguaje, para expresar esos contenidos sexuales de una manera disfrazada, de una manera transformada, de una manera que se pueda burlar a la censura. El simbolismo del sueño, existe un extensísimo simbolismo en el sueño. Es decir, hay muchos símbolos que nos pueden dar claves para interpretar el sueño. Se trata de un simbolismo que no es exclusivo de los sueños, que es el mismo simbolismo que han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad los poetas, los proverbios, las citas, el folclore. Es el mismo simbolismo el que utiliza el sueño, el trabajo del sueño para expresar los contenidos sexuales y los contenidos inconscientes. Por ejemplo, algunos símbolos. El emperador, la emperatriz, el rey, la reina, personas de gran relevancia, estos están representando, si aparecen en el contenido manifiesto, a los padres. Después de la interpretación vemos que hacían referencia a los padres del soñante. El príncipe o la princesa es el sujeto, es el soñante. Objetos alargados en tipo bastón, paraguas, troncos de árboles, sombrillas, armas alargadas, agudas, cuchillos, puñales, picas, pues cosas punzantes, están representando el órgano sexual masculino. La lima de uñas también, ¿no? Quizá por el acto del frotamiento. Después, los estuches, las cajas, los cajones, los recipientes,
Las estufas hacen referencia al órgano sexual femenino, al útero. Las cuevas, los barcos, toda clase de recipientes están representando el órgano sexual femenino. Las habitaciones son mujeres. La descripción de las diversas entradas y salidas confirman esta interpretación de que las habitaciones son mujeres. Es muy importante para poder interpretar el sueño si el acceso a la habitación está abierto o está cerrado. Huir a través de diferentes habitaciones también está representando la huida de un burdel o un harén. Antítesis, también la habitación puede estar representando el matrimonio. Cuando el sujeto sueña con dos habitaciones que ahora antes eran una, o sea, comienza siendo una habitación y durante el sueño se convierte en dos habitaciones, o al revés, comienzan siendo dos habitaciones y durante el sueño se convierten en una habitación, encierra el sueño una relación con la investigación sexual infantil. Recordemos que en los niños hay un momento de la constitución psicosexual donde no existe para ellos la diferencia sexual, es decir, el órgano genital masculino y el órgano genital femenino es el mismo. Después, a lo largo del desarrollo psicosexual, se van diferenciando entre el pene y la vagina y se diferencian del recto anal. Los escalones, las escaleras, el subir y bajar escaleras representan el acto sexual, ¿no? Pues la agitación que suponen, el jadeo, la respiración, el movimiento. Las paredes o muros lisos por los que escalamos, trepamos o por los que nos dejamos descolgar son cuerpos humanos en pie y reproduce el recuerdo infantil de cuando el niño trata de trepar por las piernas de papá o de mamá, intenta subir. Los muros lisos son hombres. Las mesas puestas para comer, las tablas, son mujeres, por antítesis con las redondeces de las formas femeninas. La madera representa también a la materia femenina. La mesa y la cama al matrimonio. El complejo sexual a veces es sustituido en el sueño manifiesto por un complejo de alimentación. El sombrero femenino con sus alas representa al órgano genital masculino. El abrigo también al órgano genital masculino, la corbata es el pene. Armas y diversas herramientas, arados, martillos, pistolas, revólveres, puñales, sables, son símbolos del genital masculino. Los paisajes, especialmente los que muestran puentes o montañas, también se refieren a los órganos genitales. Neologismos incomprensibles en el sueño manifiesto funden elementos de significado sexual que han atravesado la censura, pero de esta manera, formando un neologismo incomprensible. Los niños, los pequeños, son órganos sexuales masculinos. Jugar con un niño pequeño o pegarle representa la masturbación. La calvicie, cortarse el pelo, la extracción o caída de una muela y la decapitación en el sueño manifiesto representan la castración. Si los usuales símbolos del pene aparecen representados pluralmente en el sueño, esto se debe interpretar como una prevención frente a la castración. La lagartija también representa la castración por el hecho de que cuando se le corta el rabo, después este vuelve a crecer. El pez, el caracol, también el gato, el ratón a causa del vello, ¿no?, representarían los genitales. La serpiente, el miembro viril. Animales pequeños y parásitos también son niños y se refieren especialmente a los hermanitos, los hermanos que vinieron a quitar al soñante, ¿no?, al sujeto, su posición privilegiada en relación con el amor de los padres. El miembro viril también puede estar representado por un globo dirigible, por ejemplo, por un cohete, por un cañón, por un misil, que vemos tanto en Los Poderosos, esa competición a ver quién tiene el misil más grande.
Luego, la derecha y la izquierda en el sueño tienen un sentido ético. Depende del soñante también de lo que diga, ¿no? Como todo. Pero la derecha es el camino derecho, el camino del derecho. Representa el matrimonio y las relaciones sexuales con una mujer. Sin embargo, la izquierda tendría más que ver con lo desviado del camino, con la homosexualidad, con el incesto, con la perversión. Los parientes también suelen representar los genitales, ¿no? Especialmente esos parientes que están dentro del sector del pequeño, ¿no? Los hermanos, el hermano, la hermana, el hijo, la hija. Las hermanas son los senos. Los hermanos serían otras formas, otras redondeces del cuerpo más amplias, como por ejemplo los carrillos del culo. No alcanzar un coche que parte de nosotros es la representación del sentimiento que una persona experimenta con respecto a la diferencia de edad con una persona a la que desea. El equipaje representa en el sueño manifiesto la carga de pecados que nos abruma. Con frecuencia también puede representar a los órganos genitales. Si se usan los símbolos sexuales de una manera bisexual, es decir, que si no se puede diferenciar claramente si se refieren a órganos sexuales masculinos o femeninos, esto se interpreta como un rasgo arcaico de toda constitución psicosexual, haciendo referencia a esa primera fase del desarrollo donde no existe la diferencia sexual todavía, todos, tanto niños como órgano sexual. Los genitales también pueden ser representados por otras partes del cuerpo, como la mano, el pie, la nariz, ¿no? Pueden ser representaciones fálicas. Y luego la boca, el oído y hasta el ojo pueden estar representando el órgano genital femenino. Las secreciones del cuerpo, el moco, las lágrimas, la orina, el semen, ¿no? A veces se sustituyen en los sueños unas por otras y generalmente son las secreciones más indiferentes las que aparecen en el sueño manifiesto y están sustituyendo, están representando al semen en las ideas latentes. Ser atropellado también en el sueño manifiesto sería un signo del coito. Es imposible llegar a la interpretación de un sueño si no se tiene en cuenta este contenido simbólico de los elementos que aparecen en el sueño. Pero no solamente para interpretar el sueño tenemos que tener en cuenta el simbolismo del sueño, sino que también hay que invitar, como ya hemos dicho, a aplicar la técnica del psicoanálisis, que es asociar libremente todo lo que se le ocurra a lo largo del sueño, es decir, las ocurrencias espontáneas. Entonces vamos a utilizar los dos materiales combinados, las ocurrencias espontáneas por una parte y los símbolos del sueño por otra. Y con la información de estos dos, proveniente de estos dos fuentes de materiales, ahí podemos interpretar el sueño. Cuando un acto se ha repetido a lo largo del tiempo, varias veces, en el sueño se representa como una multiplicación de un objeto. Y también decir que en los niños pequeños también hay simbolismo, es decir, en todo sujeto del lenguaje, en todo humano, va a aparecer el simbolismo del sueño. Trae Freud en este capítulo también lo que se llaman los nuevos sueños típicos. Habíamos visto ya anteriormente algunos sueños típicos, como el sueño de examen, ¿no? De estar sometido a un examen que se representaba así, ¿no? Tengo que volver a ir a la facultad a presentarme un examen que ya he aprobado hace años, ¿no? Pero también existen otros sueños típicos que se pueden agrupar en dos categorías. La primera de ellas son los sueños que siempre significan lo mismo, es decir, soñar con eso siempre significa lo mismo. Y la segunda categoría serían sueños típicos cuyo significado va a cambiar en función del soñante, de lo que diga el soñante, y que solamente lo vamos a saber después de la interpretación. Con respecto a la primera categoría de los sueños típicos, es decir, aquellos que siempre significan lo mismo, encontramos los sueños en los que perdemos el tren, por ejemplo, ¿no? Y eso representa la angustia frente al miedo a la muerte, perder el tren, parte el tren, ¿no?
Dentro de esta primera categoría también encontramos los sueños de estímulo dental, que se cae una muela, que crecen los dientes, que se arranca un diente. Esto significa es un placer onanista, un placer relacionado con la masturbación en la pubertad, y en mujeres son sueños de nacimiento. Con respecto a la segunda categoría, sueños que cada vez significan que tienen diferentes interpretaciones en función del momento o en función de quién los encontramos, los sueños en que volamos, en que flotamos, en que nadamos, en que caemos, que no tienen un sentido general, sino que se van a interpretar particularmente para un sujeto o para un momento determinado, pero que repiten en todos los casos sensaciones de la infancia, de cuando los padres jugaban con los niños a esos juegos infantiles donde se les lanza, donde se les mueve, ¿no? En algunos casos de crisis histéricas, por ejemplo, también la crisis histérica es una representación de esos juegos infantiles, ¿no? Es decir, es una excitación sexual, una sensación sexual provocada por esos juegos infantiles, se transforma en angustia. Los sueños en los que caemos, en los que se ve al sujeto caer, en mujeres implica o significa o representa la entrega de la mujer a una tentación sexual, ¿no? Y también, bueno, pues aquí debemos pensar en que los niños cuando se caen, después normalmente masajados, acariciados, besados, incluso cuando es por la noche, los papás se los metían o se los meten en la cama a dormir. Y luego los sueños de estar nadando son muy frecuentes en personas que cuando eran niños se hacían pis en la cama y es como si hubiera quedado en ellos ese goce que se satisface a través del sueño. Y para terminar la clase de hoy vamos a hablar del cuarto operador. Hemos visto en esta clase el cuidado de la representabilidad. En la clase anterior vimos la condensación y el desplazamiento. El cuarto operador es el que llamamos elaboración secundaria. La elaboración secundaria se dedica, el trabajo que realiza es tapar con remiendos, tapar con piezas el aspecto primitivo del sueño, el aspecto original del sueño, de tal manera que el aspecto no tener aparentemente nada que ver con ese aspecto primitivo. Es como si se le diese un toque de lógica al sueño. De su aspecto original, primitivo, incoherente, absurdo, con la elaboración secundaria se va a acercar a un suceso racional. Va a parecer una historia más o menos racional. La elaboración secundaria es una función psíquica muy similar al pensamiento despierto. Pero el sentido que se consigue una vez que se ha aplicado la elaboración secundaria también está a 1000 leguas del sentido original que dio lugar al sueño. En algunos sueños se aplica la elaboración secundaria en la primera parte del sueño y a partir de ahí después se vuelve totalmente incoherente. Y en otros sueños no ha participado para nada la elaboración secundaria y el sueño se representa como un conglomerado de fragmentos totalmente incoherentes y totalmente absurdos. La elaboración secundaria intenta, con el material existente, con el material dado, constituir algo así como un sueño diurno, como una fantasía. En ocasiones incluso utiliza una fantasía que ya existe de manera inconsciente en el para dar un orden lógico a el sueño. Nuestro pensamiento despierto funciona exactamente igual que la elaboración secundaria. Se conduce de la misma manera. Toma el material que proviene de las percepciones y le intenta dar un sentido de acuerdo con una fantasía, de acuerdo con un sueño diurno. Y así funciona nuestro pensamiento normal. Es inherente al funcionamiento del pensamiento normal intentar, ¿no?, dar un orden inteligible, meter dentro de un contexto, intentar dar un sentido al material que va recibiendo y que va encontrando.
La instancia psíquica que intenta dar un sentido más o menos inteligible al contenido manifiesto del sueño no es otra que el pensamiento normal. También depende de la elaboración secundaria la mayor o menor intensidad plástica de los productos oníricos. En resumen, el trabajo del sueño se divide en dos funciones. La primera de ellas es similar a esta función del pensamiento en la vigilia, es decir, es el establecimiento de las ideas latentes y la selección de las ideas latentes y su paso al contenido manifiesto. Funciona, decimos, de una manera como el pensamiento preconsciente. La segunda función, en cambio, es la función característica del trabajo onírico y consiste en la transformación del deseo inconsciente en las ideas latentes. Y esto ya sí que es un trabajo propio del sueño, característico del sueño y que no tiene absolutamente nada que ver con la lógica preconsciente ni con la lógica de la conciencia. Es decir, no es que sea un trabajo equivocado, erróneo, errático, no, es que las reglas de funcionamiento para pasar del deseo inconsciente a las ideas latentes son absolutamente diferentes a las leyes de la conciencia o del pensamiento despierto. Y hasta aquí la clase de hoy, la clase sobre cuidado de la representabilidad y elaboración secundaria. El próximo día vamos a estudiar el olvido del sueño. ¿Por qué olvidamos los sueños? Les esperamos.